Ok, estamos listos. Bendecidos hermanos, tengan ustedes un cordial saludo de parte mía, el pastor Gabriel Galán de Ministerios Raíces de la Fe y también de parte de nuestra familia, que gracias al Eterno, todos en nuestra casa servimos al Dios creador de los cielos y la tierra, a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Salvador y Redentor de la humanidad. Así es de que muy agradecido de estar vivo, de gozar de salud, de que todo nuestro entorno familiar, nuestros amigos, nuestra comunidad de fe y todos aquellos que alrededor del mundo se están reuniendo en este día para hacer hincapié, para hacer, como decía uno de nuestros maestros, darle un mantenimiento a nuestra fe, a nuestro día especial, al Shabbat. ¿Por qué decirlo de esa manera? Porque realmente es el día que nosotros damos avodah, damos servicio al Eterno. Y es necesario, justamente necesario, agradarle al Eterno, alabarle dentro de su día, adorarle, reconocerle, sentarnos a sus pies, de acuerdo a su prescripción, no cuando nosotros querramos, no conforme a nuestra voluntad, pero dejando que sea su voluntad hecha en nuestra vida. ¿Cómo dejamos y permitimos que nuestro Dios y Creador, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Dios, haga su voluntad en nuestra vida? Simplemente obedeciendo lo que Él nos ha escrito, lo que Él nos ha instruido en su Torah, en su palabra. Entonces yo, lleno de regocijo, hermanos, y con mucho temor y temblor, pidiendo una oración, que ustedes me acompañen, una breve oración, no necesariamente por ser corta, sea insignificante, no, sino que se unan conmigo por los pueblos que alrededor del mundo en estos momentos están combatiendo un incremento repentino y voraz de parte del COVID-19, como lo son en India, Brasil, algunos otros países sudamericanos, y aquí también en los Estados Unidos hay algunas ciudades que están viendo una reincidencia de casos, y hay otros países que tal vez no estoy mencionando, pero en África y en Europa también se están dando estos problemas. Así que vamos a levantar una oración al Eterno. Padre alabado, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, venimos a tu presencia reconociéndote en tu día. Sentados aquí a tu lado, ante tu mesa. Padre mío, permitiéndonos traer esta oración. Por el mérito de Mesías, tú nos escuchas, por el mérito de Mesías, nosotros estamos cerca y te pedimos todos en unión de espíritu, Señor. Escucha nuestra plegaria en este día. Te pedimos por todos estos países, especialmente en cada lugar, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada zona en este mundo donde hay en este momento un incremento destructivo del COVID-19, Señor, donde todavía algunos países no han alcanzado vacunas. Te pedimos que los países desarrollados que la hayan alcanzado también puedan aventar una mano, Señor, para que se desarrollen también vacunas más rápido para poder proveerle a la población que tanto la necesita. Señor, que sean vacunas buenas. Estamos obviamente esperando el desarrollo de la vacuna de Israel, Señor, y pedimos, Señor, que todas estas cosas sean para bien y no para mal. Cubre a tu pueblo, protege a tus santos. Bendice a aquellos que no te conocen, Señor, para que sean acercados también y que nosotros seamos, de cierta manera, puentes, beneficiando a esas personas que no te conocen para que pasen a ser parte de tu pueblo, a través del mensaje del Evangelio de Yeshua, nuestro Mesías, que nosotros podamos ser de alguna manera usados para alcanzar vidas. Se ha hecho así, Señor. Sana tu pueblo, bendice a la gente, sana las heridas, levanta, Señor, a las naciones que están siendo convulsionadas por esta tragedia. Y te pedimos, Señor, más diligencia, más bondad, justicia y balance en el carácter de aquellos que tienen tal vez un conocimiento más científico y más balanceado de comportamiento. Padre, te pedimos, Señor, esto en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Señor, y
que el Rey nos escuche en el día que le clamamos. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, pues sin mucho más preámbulo, pasamos a la palabra. En esta ocasión estamos viendo o estudiando sobre el monte, que es prácticamente Behar, algunos pronuncian Behar, y también Behukotai, que significa en sus preceptos o sobre sus preceptos. Y esto es una parashá que habla bien radicalmente acerca de la desobediencia y la obediencia versus la desobediencia. Y cómo eso está intrínsecamente conectado a los mandamientos, ¿verdad? Nuestra obediencia, nuestra voluntad en tratar de dar servicio, de servir al Eterno, está conectado a la voluntad de Él que está escrita en su palabra, como decíamos anteriormente, pero al mismo tiempo a muchas cosas con la Tierra Santa. Obviamente hay que hacer esta aclaración desde un principio. Hay un segmento, hay varios mandamientos de los 613 mandamientos en la Torá que no tienen que ver nada, digamos, que no se pueden cumplir. Primeramente, porque si no estamos en la tierra, son mandamientos que se tienen que observar dentro de la tierra. Y esto lo hago en explicación para que se entienda. No es que la ley esté abolida. No es que la ley fue abrogada por Yeshua. Él mismo dijo que él no vino a abrogar la ley. Yo no sé de dónde saca la religión o la tradición religiosa sistemática, la enseñanza o la doctrina de que la ley fue abrogada. No existe ningún versículo que lo diga. Se ha malinterpretado algunos versículos que el mismo Rab Shaul, Pablo el apóstol, ha dicho, pero el punto es de que Yeshua, que fue el autorizado, la imagen del Dios viviente que vino a la tierra, no osó en ir en contradicción de la palabra de su Padre, ni tampoco proliferó ningún tipo de mandato o ningún tipo de mandamiento que eliminara la ley. Entonces, habiendo dicho eso, se explica esto para ir a lo siguiente. Hay ciertos mandamientos que no se pueden cumplir porque son relacionados a la tierra. Por eso es que no se pueden cumplir, porque si nosotros estamos fuera de la tierra, no se pueden cumplir. Hay otra situación, ¿okay? Que esto también lo hemos aprendido con nuestros maestros y raíces hebreas, de que hay mandamientos que no se pueden cumplir porque no hay templo. No hay templo que esté levantado. Está el lugar santo, donde fue invocado para siempre el nombre del Eterno, que es ahí en el Monte Moría, ¿verdad? En Israel, en la santa ciudad de Jerusalén, pero no se pueden llevar a cabo ciertos mandamientos porque no hay templo, porque había que ir para cumplir ciertos mandamientos, tener que ir a llevar los sacrificios, tener que hacer los ritos de purificación que solamente se podían validar en el templo, etcétera, etcétera. Y para eso, si está el templo erigido, se necesita también del sistema sacerdotal que lo pueda llevar a efecto. Es decir, el sacerdocio que pueda, y el sumo sacerdote que pueda manipular la sangre de acuerdo a las prescripciones de cada uno de esos mandamientos. Entonces, no es que la ley se haya abolido, hermanos, es que necesitamos entender la razón por qué algunas de estas cosas no se pueden cumplir. Pero no es que la ley no exista. Lo puedo poner de una manera más moderna y más clara. Usted no se va a confrontar contra una ley que está escrita en la Constitución de los Estados Unidos, si usted vive en este país o si usted vive en cualquier país que tenga una Constitución. Usted no va a confrontar una ley específica hasta que usted de repente salte esa ley, salte esa línea, rompa ese vallado de la ley, ¿okay? Rompa esa pared de la ley y de repente alguien le dice, ¿sabes qué? Has infringido la ley y ahora vas a tener que ir a corte. O, ¿me está entendiendo?
usted no confronta una ley hasta el momento que se rompe. Pero hay algunas cosas que necesitamos saber, porque muchas de las leyes en la Torah tienen que ver con la interacción del pueblo. Nosotros pertenecemos a un reino, y si nosotros ignoramos cuáles son esas leyes que son pertenecientes o concernientes al comportamiento interactivo entre la sociedad del reino, ¿cómo espera Dios que también tratemos a la gente que son fuera del reino? Al ateo, al gnóstico, al que no cree, simplemente no cree. ¿Ok? También hay un comportamiento que se espera de parte de nosotros. Se espera un comportamiento entre hermanos, como Yeshua nos dijo, que nos debemos de amar unos a los otros. Así exactamente como Dios nos amó, como Él nos amó. Entonces, todas estas cosas no las podríamos llevar a efecto si no conocemos el corazón de la instrucción. Entonces, muchas personas adjudican hoy en día todas estas leyes a las leyes seculares que nos gobiernan. Y está muy bien que las leyes seculares que nos gobiernan, muchas de ellas tienen su raíz en la Torá. Especialmente si son países que fueron fundados detrás de una cortina espiritual cristiana, ¿okay? O judeo-cristiana, para ser más claro, porque la Biblia es un libro judío, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Que nuestras bendiciones se definen bien claramente, hermanos, bajo los conceptos de obediencia se reciben bendiciones y desobediencia se reciben maldiciones. Y habiendo dicho ese pequeño preámbulo, pasamos adelante a Behar de Bejucotai. Behar y Bejucotai. En esto comprende en la Torah, en la parte de Behar, Levítico 25 al 26.2, la conclusión profética en Jeremías 16.19 al 17.14, el Brit Hadashah vamos a estar viendo, o el Pacto Renovado, o el Nuevo Testamento, Lucas 4.14 al 22, Mateo 16.20, 28, tal vez podríamos cambiar alguna de esas escrituras, en referencia a Bejucotai, en sus preceptos. Tenemos que Levíticos 26.3 al 27.34, la conclusión profética se mantiene la misma, Jeremías 16.19, 17.14, y el nuevo pacto o pacto renovado, Hechos 1.9.11, Efesios 4.8. Hay algunas otras escrituras que han sido adheridas también. Adelante entonces a la siguiente diapositiva y vamos a hacer un pequeño resumen. Behar, que significa sobre el monte, empezando Levítico 25.1 al 26.2, nos dice, esto en resumen, habla del estado sobre el monte Sinaí. Estando ahí sobre el monte Sinaí, Adonai le comunica a Moshe las leyes de la Shemitah o del año sabático y de cada 7 años. Esto requiere la observancia sobre el descanso de la tierra santa de Eretz, la tierra santa. Cuando usted escucha la palabra Ha-Eretz, automáticamente se entiende la tierra. El creyente cuando se refiere a la tierra en esos términos bíblicos o términos, ¿verdad?, de la palabra o del reino, estamos hablando de la tierra santa Israel. Propiedad de Hashem, es propiedad de Hashem, aunque la gente compre un pedazo de tierra en Israel, eso es propiedad de Dios. Todo producto que nace naturalmente sin cosecha en ese 7º año será dejado libre para consumo de seres humanos y de animales. Obviamente que el dueño también tiene derecho a consumir una parte, pero tiene que ser completamente balanceado y compartir con seres humanos que estén en una situación económica, ¿verdad?, menos privilegiada, y también para animales silvestres. 7 ciclos sabáticos son seguidos por el Yovel o jubileo. Es el 50º año, el año 50, el año de jubileo. También es año de reposo, el año del jubileo, y no se trabajará la tierra. Todos los sirvientes por deuda que ellos hayan adquirido
y los esclavos que han sido comprados serán emancipados o proclamados libres. En el jubileo, las propiedades ancestrales en Haaretz, en la Tierra Santa, vuelven a la posesión de sus propietarios originales. Y esto es interesante estudiar las razones por qué el Eterno prescribe esto. Behar, esta porción, o parashá Behar, llamada sobre el monte, porque así como comienza la escritura, también contiene leyes adicionales que gobiernan la venta de tierras y las prohibiciones contra el fraude y la usura. ¿Qué es la usura? Pues los prestamistas que abusan de verdad darles préstamos que a veces le cobran intereses a la gente que son muy difíciles de pagar. Y eso es algo que al Eterno no le gusta. Seguimos hacia adelante. Aleluya. Bejocotae, que comprende del 26.3 al 27.34, y como dije anteriormente, significa en sus preceptos. Yahweh, nuestro Elohim, promete que la nación israelita recibirá prosperidad y bendiciones materiales si observan sus mandatos. Tendrán mucho fruto y vivirán seguros en su tierra. Hashem advierte. Qué lindo es tener un padre que nos advierte antes que cometamos errores. Con una palabra fuerte de redarguyo o reprimenda. El padre que ama a su hijo lo disciplina. Y eso es algo que en estos días es muy, y cuando digo disciplina, no es que tiene que ser fuerte o en sobremanera, ¿cómo se dice? Físico. Se ha malinterpretado eso. Sino que le dé corrección. Advirtiendo la persecución, otros sufrimientos, advirtiéndole que va a haber persecución si desobedece, y van a haber otros sufrimientos y podrían ser echados fuera de la tierra si decidieran abandonar su pacto con su Dios. Sin embargo, aún entonces cuando fueran echados a la tierra de sus enemigos, el Eterno les dice: no los aborreceré ni los despreciaré como para destruirlos y anular mi pacto con ustedes. Es decir, jamás Dios decidió o determinó deshacerse del pueblo de Israel, como muchos todavía mal enseñan. Eso es un error gravísimo, decir que ya el Padre Celestial desechó a Israel y que ahora la iglesia pasó a ser el nuevo Israel espiritual. No, eso es un equívoco, es una herida grande al proceso de restauración que el Señor quiere lograr. Porque si los dos representantes testigos del Eterno en esta tierra, que son Israel y el pueblo que ha venido a creer en el Mesías y a través del Mesías en el Dios de Israel, se mantienen en una continua polarización, están polarizados por conceptos equívocos que se han mal enseñado. Y este tipo de retórica son las que agravan la situación. Vuelvo y repito, sin embargo, aún entonces cuando fueren echados de la tierra de sus enemigos, el Eterno les dice: no los aborreceré ni los despreciaré como para destruirlos y anular mi pacto con ustedes, pues yo soy el Señor, su Elohim. Él es el Dios de Israel. ¿Cómo va a abandonar al Dios de Israel? ¿Cómo va a abandonar y romper la promesa hecha a los patriarcas? Eso es inaudito. Es completamente fuera del carácter del Eterno. Entonces, aclaramos, nunca ha abandonado y jamás va a abandonar, porque el prototipo del reino es Israel, y todos nosotros que hemos creído en Yeshua hemos sido injertados y somos parte ahora, no reemplazando, sino somos por gracia, la misericordia del Eterno,
hemos sido hechos partes. La parachá concluye con las reglas diversas de calculaciones y valores y sobre las promesas económicas hechas a Dios. ¿Cuáles son estas leyes de calculaciones? Bueno, de cómo valorar las tierras, cómo hacer los intercambios, cómo se hacía esas transacciones para entender si una persona, digamos, caía en deuda a mediados de un término de 7 años que estaba a punto de llegar al jubileo, y así sucesivamente a mitad o a 3/4 de cumplimiento de una semana sabática. Entonces es ahí donde esas explicaciones entran para explicar cómo se transaccionaba y se mantenía la justicia, la verdad y la equidad. Entonces continuamos hacia adelante y vamos nuevamente. Ahí está la diapositiva sobre el monte Bejar. No es que el monte se llama Bejar, sino que Bejar significa sobre el monte. Y vamos a hacer la oración todos juntos, hermanos, con mucha devoción y sabiendo que la palabra que recibimos no es nuestra, no es de la conceptualización humana, sino que esta es la palabra del Eterno, y por eso lo bendecimos y lo glorificamos a Él. Y decimos todo, Beruch hu et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah leolam vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher baharbanu mikol ha'amin. Verataladu et orato. Baruch ata Adonai noten ha-Torah. Bendito es Adonai y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre Él será. Bendito eres, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Ahora sí, Levítico 25, el año de reposo de la tierra y el año de jubileo. Y Adonai habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubierais entrado a la tierra, y esta es la condición a la que yo me estaba refiriendo anteriormente, cuando hubierais entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará sábado, es decir, reposo, dedicado a Yahweh. ¿Por qué se pone en paréntesis dedicado? Es Yahweh quien está prescribiendo y Yahweh está pidiendo en una ley. No lo está estableciendo como algo que es para que ellos lo decidan, sino que es una condición. Que el cumplimiento de esta ley trae una condición. Y esa condición es que tú tienes que entender que lo que estás haciendo es porque Yahweh te lo está pidiendo, te lo está mandando, y porque el Eterno es el que está estableciendo que es para Él, que lo honres a Él. Es por decreto del rey. Entonces, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Y el 7º año la tierra tendrá sábado de reposo, sábado de Hashem. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Entonces, en el 7º año no se trabaja la tierra, no se cultiva. Entonces la pregunta surge, y hermanos, es normal. ¿Y por qué tenemos nosotros que estudiar algo que no se aplica a nuestra vida cotidiana? ¿Por qué nosotros tenemos que aprender algo que, como lo explicó Pastor Gabriel, no se puede llevar a cabo porque no vivimos en la tierra, no existe un templo, ¿verdad? Porque de ahí sale, en verdad, de que cuando se cultivaba se tenían que llevar tanto los frutos agropecuarios, tanto de agrícolas como de ganado. Se tenían que llevar, ¿verdad? Los diezmos, etcétera, las primicias, etcétera. Entonces, si no hay templo, no hay sacerdocio, ¿cómo se va a cumplir? Entonces, la pregunta es justa. ¿Por qué nosotros tenemos que estudiar estas cosas? Bueno, hermanos, porque nosotros no estamos pensando
que nuestra residencia va a ser para la eternidad acá donde vivimos actualmente, sino que nosotros nos estamos preparando para vivir en un reino, ¿ok?, que de acuerdo al entendimiento exegético de la palabra, nos dice de que su palabra, su ley, es perpetua, es para siempre. Entonces, cuando venga Mesías, tanto eruditos judíos como cristianos tienen este entendimiento de que el Mesías va a traer ciertas addendums, ciertas leyes que van a cambiar o que van a mejorar. Él va a traer, va a legislar cosas que obviamente van a ser bajo la autorización del Padre para que se apliquen. Nos va a explicar muchas cosas que no entendemos o que medio entendemos, ¿ok?, en este momento, pero Él nos va a explicar todas estas cosas. Pero el punto es que nosotros nos estamos preparando para el futuro y es importante que nosotros aprendamos, porque aunque muchas de estas leyes, hermano, póngame atención, por favor, aunque muchas de estas leyes no son, digamos, aplicables, entre comillas, para nuestro día actual, nuestra vida cotidiana en este momento, hay elementos de sabiduría profunda que nosotros podemos extraer de estos principios, que no necesariamente están limitados a aplicarse al cultivo, a la tierra, sino que nosotros podemos utilizar como principios de sabiduría que tienen un valor espiritual que se pueden transferir. Obviamente hay que hacer todas estas cosas con tangibilidad, pero al mismo tiempo con medida, no sobre espiritualizando todo. Pero hay ciertas cosas que podemos extraer y vamos a entrar en más detalle más adelante. Entonces, entendemos en el versículo 4 que el séptimo año de la tierra no se cultiva. Hashem dice, no vas a trabajar la tierra, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere, lo que le nazca normal de la tierra, en tu tierra segada, lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Es decir, no la estás sembrando, no la vas a segar, pero lo que nace naturalmente, no lo vas a ir a cortar, no lo vas a cosechar. Y la uva de tu viñedo no vendimiarás, año de reposo será a la tierra, mas el sábado de la tierra os será para comer, para ti y para tu siervo, y para tu sierva, y para tu criado, y para tu extranjero que mora contigo. Estoy bien, cada vez que estoy esto me recuerda que nosotros, muchos de nosotros, venimos como extranjeros, algunos ya, bendito sea el Eterno, hemos logrado naturalizarnos, unos son todavía residentes, otros están aspirando todavía, poniendo sus papeles juntos, unos están llegando tal vez por vías legales, pero otros por vías, ¿verdad?, ilegales, pero todos están viniendo con un sueño. Todos están tratando de llegar y que las cosas se arreglen en el futuro. Pero esto me recuerda que todos nosotros que venimos de otros países somos extranjeros. Y que de la misma manera tenemos que apoyar, amar. Y una vez tenía una plática entre hermanos en la Quejilá, en la congregación. Y yo decía de que tenemos que tratar de hacer todas las cosas legales. Tenemos que tratar de hacer todas las cosas correctamente. Y obviamente hay muchas personas que no entienden a plenitud de que entrar ilegalmente a un país es un delito. Y tener esa oportunidad de verdad, hermanos, muchos países latinoamericanos están en estos conflictos actualmente porque sus fronteras están poniendo muchas custodias porque no quieren que otras personas vayan de algunos países que están en conflicto a sus países porque hay un desbalance. Pues igualmente en los Estados Unidos eso es una pelea anual o cada 4 años. Es una de las plataformas
para alcanzar esto. Estas posiciones políticas que donde se determinan, ¿verdad? Si esto va a cambiar o va a mejorar, si las leyes migratorias van a mejorar. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es relevante. Aquí Dios nos está dando un ejemplo que Él no se ha olvidado del extranjero. Pero nosotros no podemos olvidarnos del extranjero. Hay que ayudar. Cuando hay una necesidad, la Torah nos dice que debemos de extender la mano y que no debemos de ignorar a aquel que está enfrente. Lo mismo en el pacto renovado, también se nos dice lo mismo, que tenemos que buscar cómo no ignorar a aquella persona que esté en necesidad, que no le digamos al necesitado, sabes que vuelve mañana, sabiendo que está en necesidad. Debemos de procurar ayudar a una persona, especialmente si está golpeando, si está pidiendo, y es obvio que está en necesidad. Y nosotros pues con la bondad del Eterno tenemos que extender esa ayuda. No se trata de estar fuera de la ley o estar dentro de la ley o estar fuera de la ley, porque acuérdense que la bondad, la justicia, el amor, la benignidad, todas estas cosas no tienen ley, hermanos. ¿Okay? Entonces, es decir, lo que estoy tratando de decir, darle un bocado de comida a una persona, darle ropa, calzado, asistencia para una necesidad o sea, es una necesidad de primer nivel. O sea, eso no es bajo ningún concepto violar la ley. Seamos humanos. No ignoremos las necesidades de los necesitados. Y aquí continúo diciendo, mas el sábado de la tierra os será para comer para ti y para tu siervo y para tu sierva y para tu criado y para tu extranjero que morara contigo y para tu animal y para la bestia que hubiera en tu tierra. Todo el fruto de ella será para comer en ese año. No se puede vender, es para comer, es para la manutención. No es para vender ni hacer intercambios ni negocios comerciales. Y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Es decir, cuando está hablando el término semana, está contando los años como que si fueran días. ¿Cuántos días hay en una semana? 7. Pues al lapso de haber contado 7 veces 7 años, ¿verdad? Son 49 años, más el siguiente año pasa a ser el año de jubileo. Entonces harás resonar la trompeta, el shofar de jubileo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, es Yom Kippur, haréis resonar la trompeta por toda vuestra tierra. Entonces está, ¿verdad?, hablando, vuelvo y repito, de la tierra de Israel. Y santificaréis el año 50, santificaré significa lo vas a apartar y vas a reconocer que hay una santidad decretada por el Eterno. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Libertad significa perdón de deudas, perdón, emancipación de siervos y de esclavos. Este os será jubileo. ¿Por qué? Porque es de felicidad. Y volveréis cada uno a su posesión. Cada uno regresará a su posesión ancestral y cada cual volverá a su familia. El año de los 50 años os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis tus viñedos, porque es Yobel, es jubileo, aplica la misma ley que aplica cada 7 años, en el año del jubileo. Porque es Yobel, jubileo, santa será para vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión. Y aquí tenemos unas fotografías, ¿verdad? Con que dice el 7º año, descansará la tierra y comerá de lo que la tierra produzca por sí misma sin ser cultivada. Y después dice abajo, vendimiar, recoger lo mejor de la uva. Obviamente eso no es un viñedo, eso es trigo. Sí, creo que es trigo.
Vendimiar, recoger lo mejor de la uva, frutos, semillas, con el propósito de hacer vinos o productos secundarios. En el Yobel todo se deja para consumo de todos. Entonces vamos a continuar explicando esto. Levítico es el único código de práctica sobre el tema de la tenencia de la tierra en el antiguo Israel que se conserva en la Torá, lo que se nos describe en la Torá. Esta colección única de leyes y mandamientos rige, hermano, vuelve a ver acá, rige los derechos permanentes. Todos nosotros hoy en día, y esto, ¿verdad? El derecho de cada miembro de la sociedad es importante. Todos, ricos, pobres, estatus medio, todo el mundo tiene derechos. Y los derechos son iguales, deben de ser, de acuerdo a la ley, iguales para todos. Rigen los derechos permanentes de los propietarios y las legalidades de la venta e hipoteca de la tierra. También existen leyes sobre el endeudamiento y las contrataciones, un sistema de pago de deudas mediante el trabajo de uno. Es decir, cuando una persona caía en deuda y no podía pagarla, pues entonces se sometía a ser un siervo, no un esclavo. A veces la gente pasaba del proceso de ser un siervo a un esclavo porque no podían pagar, entonces tenían que sufrir esa consecuencia. Pero la mayor parte, la Torá hace prescripciones específicas, ¿verdad? De que no se debe de tratar de esclavizar a tu propio hermano, es decir, a un miembro de tu sociedad, de tu pueblo. En español hay un término agrícola, hermanos, que es el barbecho. Si lo puedes poner de la diapositiva, el barbecho. Y si esto me acuerdo porque yo escuché este término cuando estaba joven y en la finca. Con origen en el término latino verbactum. Es una noción, vuelvo y repito, verbactum. Es una noción que permite nombrar al terreno que está destinado al cultivo, pero que no es sembrado durante más de un año. A veces un año, a veces más de un año, con el objetivo de recuperar sus mejores condiciones. Esto es en lo secular. ¿Okay? Esto es en lo secular, esto es una práctica, es un conocimiento de los cultivadores, de gente que trabaja la tierra y desde ahora, es desde antaño. ¿Okay? Entonces, los antiguos agrícolas del viejo mundo ya conocían estas verdades de producción, pero la mayoría se alejó de observar estas medidas sabias. Barbechar no tiene que ver nada con la observancia bíblica, nada más en el principio sabio de reconocer que la tierra necesita recuperarse. Esa es la única coincidencia o la única sabiduría de las cuales son paralelas. La Biblia obviamente nos dice el mandato del Eterno: tú me vas a dedicar esta tierra cada 7 años. Yo soy tu rey, yo te estoy diciendo esto es lo que vas a hacer y recuérdate que me lo vas a establecer, lo vas a santificar para mí. Es esa manera, en ese contexto que se debe de observar, porque es tu rey que te lo está diciendo. Entonces ahora, el barbecho es una técnica, es decir, para fertilizar, que se popularizó en el continente europeo a partir de la Edad Media. Y muchos creen que fue por el conocimiento de los textos bíblicos del libro de Levítico. Ahora, eso no está muy largo de entender, ¿verdad? Porque si esto empezó a popularizarse aún más en los tiempos medievales, es porque el conocimiento de la palabra de Dios empezó a tomar auge en las naciones europeas. A medida que se fueron haciendo las traducciones o que la gente aprendía en latín, la Vulgata, el griego, etcétera, ¿verdad? Pero es bien interesante de que se hace se permite que la tierra descanse con el objetivo de que
todos sus nutrientes vuelvan a reconcentrarse para que den mejor fruto la próxima vez que se siembre. Y ese principio de sabiduría lo podemos transferir a muchas cosas. O sea, no es necesario explicarlo. Usted trabaja todo el año y toma vacaciones. ¿Para qué? Para recuperarse. Cada 7 días o cada 6 días usted trabaja y toma un día libre. Todas estas cosas tienen que ver con el proceso de renovación, de recuperación, de readquisición de fuerza. Entonces, nosotros somos hechos de la tierra. Yo siempre pongo este ejemplo y aquellos que me han escuchado perdonen, lo vuelvo a repetir, pero la verdad es que somos, la tierra está hecha de 3/4 partes de agua ¿verdad? Y una es de tierra. Y nosotros pues estamos hechos de la misma manera. De esas 3/4 partes nosotros también estamos hechos de esa misma forma. Somos líquidos. Y prácticamente pues nos parecemos a la piedra de donde fuimos cortados, como dice la misma escritura. Entonces, de la piedra cantera de donde fuimos cortados. El hombre fue hecho de la tierra. Por lo tanto, reflejamos las mismas condiciones. La tierra necesita agua. La tierra necesita sal. La tierra necesita nutrientes. Nosotros también estamos en la misma situación. Pero vamos a continuar. El descanso Shemitah o sabático para que la tierra permanezca sin labranza por un año cada 7 años tiene su paralelo en Éxodo 23:10. Tiene su paralelo, tiene una especificación igualita. Ahora, sin embargo, solo aquí en Levítico se amplifica el término Shemitah o sabático. Solamente aquí, en esta escritura de Levítico que estamos viendo, no en Éxodo 23:10, pero es en Levítico que hace este término, es un año sabático, es un año Shemitah, el 7º año. El beneficio derivado de hacer descansar la tierra era que se retardaba el proceso de salinización contenido en el sodio en el suelo, provocado por la irrigación. Entonces, eso es lo que se estaba tratando de restaurar. Y esto es lo que los científicos dicen ahora, ¿verdad? Que tenemos un entendimiento más comprensivo de estas cosas. Pero es bien interesante. Se necesita restaurar todos los... la palabra se me va en este momento, pero todos los nutrientes, la sal, bueno, en este momento se me escapa el término, pero vamos a continuar. Ahora, de hecho, la siguiente diapositiva, de hecho, las grandes zonas de Mesopotamia, Mesopotamia es todo lo que usted comprende desde el Golfo Pérsico, allá en Ur de los Caldeos, estamos ahí en el mapa, yendo hacia arriba, todo lo que se le llama la creciente verde o la creciente fértil, ¿verdad? Todo lo que es esa zona que es entre medio del Tigris y el Éufrates, todo eso hacia el norte, llegando hasta partes de lo que es hoy Turquía, pero toda esa área estaba, se sabe todo este conocimiento desde la antigua Mesopotamia. Estoy hablando antes de que Dios le hablara al pueblo hebreo. Acuérdense, el pueblo hebreo su origen es con Abraham, ¿okay? Isaac y Jacob. Luego los 12 hijos de Israel, Jacob y Israel, y de ahí es que se empieza a crecer, ¿verdad? Este pueblo. Pero ya este conocimiento de cómo la tierra trabajaba y daba su mejor producto es desde la antigüedad. Miren lo que dice esta información. De hecho, las grandes zonas de Mesopotamia fueron abandonadas a causa del agotamiento del suelo y un contenido salino desastrosamente elevado. Es decir, tiene que haber un balance.
no puede haber demasiada sal porque entonces eso termina neutralizando la cosecha. Durante el 7º año no se permitía ningún cultivo del suelo. Del mismo modo, los textos ugaríticos, y por eso puse una flecha en el mapa para que sepan dónde está Ugarit. Y casualmente he visto de que estudiando esta zona que muchas personas tienen problemas, que si Ugarit pertenece a Mesopotamia, que si Ugarit pertenece a Cananea, o que si pertenecía un poquito más para Asiria, o para Siria, perdón, o para el lado de lo que es Turquía. Pero realmente muchos eruditos dicen de que Ugarit pertenece al área de Cananea, ¿okay? Es un pueblo cananeo. Y esto se refiere a los archivos de antiguos textos de leyes en lenguaje cuneiforme. ¿Okay? El lenguaje cuneiforme son de las escrituras más antiguas y que hay una abundancia increíble de evidencias, de archivos escritos en estas tablas de arcilla o de barro, podríamos decir, con estas impresiones que dan, es un idioma, es un lenguaje, y nos dan tanta información de la antigüedad que ahora podemos comparar, ¿verdad?, cómo el comportamiento de la gente en la Biblia, el comportamiento del pueblo en la Biblia, ¿verdad?, tiene muchas similitudes a esas influencias que habían de afuera. Cuando digo de afuera de lo que es la voluntad de Dios, pero que Dios en su misericordia abundante y sabiduría le entrega un set de leyes o un set de costumbres a seguir que son parecidas, de que ellos entienden, que ellos comprenden, pero que pasan a ser de más excelente nivel, de más excelente resultados. ¿Por qué? Porque están aplicándose de acuerdo al conocimiento profundo y sabio del Eterno. Entonces aquí, volvemos y repito, durante el 7º año no se permitió ningún cultivo del suelo, no se permitía. Del mismo modo, los textos ugaríticos, archivos de antiguos textos y leyes en lenguaje cuneiforme, escritos en tablas de arcilla, indican ciclos de 7 años para la agricultura y algunos insisten que también se incluye un año de barbecho. Entonces, este año de barbecho, nuevamente, como vuelvo y repito, no tenía que ver nada con dioses o seguir a la deidad, sino que tiene que ver más con entendimientos seculares, ¿no?, acerca de cómo cultivar la tierra. Sin embargo, se permitía que todo el pueblo, así como los obreros contratados y los animales de cultivo, comieran el producto de la tierra que crecía por sí mismo. Esa política, hermano, fíjate qué interesante, esa política era aplicada y de hecho sobre una porción del campo cada año. Es decir, se especificaba, los reyes de la antigüedad especificaban un espacio de esos cultivos para compartirlos, de modo que eventualmente se les permitiera descansar. Entonces, también se hacían esas separaciones, ¿verdad?, cada 7 años. Entonces, Dios lo que trae es prácticamente valores en las leyes que Él está estableciendo, a las cuales el pueblo conoce, no son ajenas a ellos, pero ahora Él establece. Esto es importante que se siga. Esto es importante. Entonces la gente a veces me pregunta, pero pastor, cuando ustedes enseñan acerca del antiguo Mediano Oriente, pareciera que fuese Dios el que se está copiando de las cosas de los hombres. Y yo digo, ¿cómo va a ser posible que lleguemos a esas conclusiones cuando es Dios el creador de los cielos y la tierra, es Dios el que creó al hombre, y Dios, estamos seguros, completamente seguros, de que Dios le dio muchísimas instrucciones a Adán? Acuérdense, Adán significa humanidad, ¿okay? El primer hombre, y también podríamos decir los primeros hombres. Y se le dio un paquete de información, se les compartió toda esa sabiduría, y que poco a poco ellos empezaron a
ir alejándose, crearon sus propias costumbres, crearon sus propios criterios, crearon sus propias formas de ser. Y a medida que se fueron alejando espiritualmente de la voluntad del Creador, se fueron también alejando de las enseñanzas críticas y científicas que el Eterno les había enseñado. Cuando digo científico, obviamente el concepto es un poquito más modernista, pero lo que estoy diciendo es que de conocimiento, ciencia, conocimiento que Dios le había dado sobre todas estas cosas. ¿Ve? Y obviamente que en algunas ocasiones tanto el relieve, la topografía de los lugares donde estas personas vivían, digamos en el creciente verde, había mucha fertilidad porque era verde. La misma palabra dice cuando nos referimos a la creciente fértil porque está en medio de los ríos Tigres y Éufrates, entonces la abundancia de agua potable era sin límite, pero al mismo tiempo eso presentaba otro tipo de problemas que eran las inundaciones. Y seguimos adelante entonces, en referencia a otros lugares, la resequedad, lo árido, etcétera, etcétera, juegan un factor bastante grande en este tipo de situaciones. Lo mismo, tierras que están muy cerca a los mares tienden a tener una concentración de salina mucho más alta, debido al salitre que es levantado por el aire y es diseminado por el área. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con la agricultura. En Marcos 2:27 dice lo siguiente: también les dijo, refiriéndose a Yeshua, el Shabbat, que es el día de reposo, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del Shabbat, del día de reposo. Entonces, fijémonos bien, hermanos. Lo que está diciendo Yeshua es lo siguiente. También les dijo, el Shabbat, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, refiriéndose al Hijo de Dios, es el Señor aún del Shabbat. ¿Quién fue el que creó el Shabbat? Dios. ¿Con qué objetivo fue que Dios hizo la creación? Para el hombre, su creación. ¿Por qué hay necesidad de enviar un Mesías? Porque el primer Adán cometió una falta. No llenó el requisito completo, por lo tanto, el Mesías que viene a redimir, que viene a traer redención, que viene también a traer salvación, fue necesario enviarlo. Y entonces él, como representante del Dios que creó los cielos y la tierra, nos está recordando de que así como él es el Hijo de Dios y es el Hijo del Hombre, con H mayúscula, ¿okay? Él lo ha hecho Señor del sábado, pero no es para descumplir lo que el Padre ha establecido como ley, sino nos está recordando que descansamos porque somos señores del Shabbat. Porque Dios nos lo dio para beneficiarnos a nosotros, no para que nosotros seamos esclavos del Shabbat, sino para que el Shabbat nos sirva como bendición. ¿Y a manera de qué nos va a servir como bendición? ¿O en qué forma? En la forma en que este es el día designado, en que el Rey del Universo se reúne con su pueblo. Y dentro de su presencia, dentro de la presencia de Dios, que es creada por este espacio sagrado llamado Shabbat, que él lo pronunció sagrado, pues es un prototipo del Edén. Cada semana tenemos la oportunidad de vivir, revivir y reaplicar, si estamos siguiendo sus estructuras, el Edén. En la presencia del Eterno no hace falta nada. En la presencia del Eterno somos renovados. En la presencia del Eterno estamos completos. Tenemos shalom. Tenemos la provisión.
En la presencia del Eterno es que nos sentimos prácticamente completos. Entonces es el día que nosotros podemos alcanzar el señorío del cual fuimos destituidos por la falta de Adán. Pero ese señorío está, ¿verdad?, dentro de esas directrices que nosotros pues llevemos a cabo la estructura que nuestro Padre Celestial nos ha prescrito. Creo que no está difícil entenderlo. Entonces ahora, Yeshua, cuando dice el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat, está proclamándose el Mesías, está diciendo claramente, yo soy el Mesías, el enviado, el ungido, ¿verdad?, el arquitecto del Shabbat y el que otorga todo menujá, todo reposo y todo shalom. El shalom es completo, es decir, es el que trae el yobel, es el que trae el jubileo, porque no te hace falta nada. Por eso es que el judío dice, no se me ha perdido nada y no se me ha roto nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en la presencia del Eterno, nuestras pérdidas realmente se vuelven mínimas. Nuestra carencia deja de existir. Hay jubileo, hay gozo. Seguimos hacia adelante. Entonces, vamos a hacer un poquito de aclaraciones acá y quiero que me tengan paciencia porque a veces la gente me dice, es que no suena lo suficientemente religioso. Pues yo estoy tratando de no sonar suficientemente religioso. Yo deseo que el pueblo de Dios sea instruido para que entienda que más allá de una religión y de una persecución por una especie de experiencia religiosa, procuremos entender que el conocimiento acerca del reino es importante, porque si conocemos bien la estructura del reino, estamos conociendo de cerca a Dios. Estamos realmente a los pies del Mesías. Estamos a los pies del Mesías. Entonces, toda la creación fue diseñada, confeccionada y realizada con la finalidad de satisfacer la creatividad del Creador. Fue el Señor que dijo sea la luz y empezó a crear. ¿Okay? Y hemos entendido, ¿verdad?, de que toda la creación fue dada a manos de Yeshua en su estatus ¿verdad?, encarnado. Entonces, quien dijo al terminar Génesis, en Génesis 1:31, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Fíjense bien, cuando terminó toda la creación dijo, está lindo todo. Se lo voy a poner en términos del pastor Gabriel. Está precioso, me quedó lindo todo. Imagínense el Creador lleno de satisfacción, como cuando usted inicia un proyecto, una pintura, si es músico, termina una canción, etc. Y usted sabe que le ha quedado lindo, le ha quedado hermoso, le ha quedado bueno. Usted lo puede declarar. Esto me quedó mejor que lo que hice antes. Entonces, el Creador estableció de que todo estaba bien hecho y bien confeccionado. La creación literalmente fue construida con la finalidad de bendecir al hombre. Él hizo todo primero y después lo último. Su pieza máster, su pieza maestra, el hombre lo puso a lo último ya cuando todo había estado hecho. El hombre fue establecido como, fíjense bien, el cuidador. ¿Qué es el cuidador? Es el siervo, el que protege y sirve dentro de ese ámbito. Es el que cuida, ¿verdad? A veces el cuidador, a veces tenemos en el pensamiento el hombre con el uniforme, la cachucha de policía y una pistola, pero realmente un cuidador es alguien que cuida y se asegura, ¿verdad?, que todo esté en su lugar, que esté y sirve. Cuando algo falta, sirve y repone. Como labrador, ¿okay?, el que atiende la tierra,
¿verdad? Como labrador, es en términos de profeta. ¿Por qué? Porque el que labra la tierra, el que hace producir, es decir, siembra con miras de que el futuro se produzca algo. La mejor definición que podemos tener, que podemos hacer, y el mismo Yeshua utiliza la parábola del sembrador, porque está hablando proféticamente. Las palabras se siembran en los corazones y va a tener un efecto, va a tener un producto, va a germinar en fe, eventualmente. Porque la fe viene por el oír. Entre más semilla de fe se le siembra en un corazón, más producto o fruto de fe va a tener. Pues de la misma manera, el que trabaja la tierra siembra porque está buscando hacia el futuro que haya algo que surja. Entonces, si el administrador, no terminé de decirlo, el labrador profeta, quien siembra para el futuro, hacia el Olam Haba, hacia el mundo venidero, hacia el mundo futuro. Todos nosotros estamos sembrando fe, compartiendo la palabra, la Torah del Eterno, porque tenemos esperanza de llegar al Olam Haba. Yo quiero que usted llegue al Olam Haba. Yo deseo, anhelo que mi familia llegue al Olam Haba, al mundo venidero, al mundo futuro. ¿Cuál es ese? El que Mesías va a construir y que después de su milenio le va a entregar a su padre de regreso y le va a decir: papá, aquí está terminada la obra. Y todo ese pueblo que esté con él, pues el Eterno va a decidir qué va a hacer, porque el libro llega hasta ahí. Apocalipsis nos lleva hasta ese momento. Más adelante no nos dice más, pero eso tenemos completa fe de que todo lo que el Padre tiene en mente para nosotros es lo mejor, para demostrarnos un futuro bueno. Aleluya. Y después el administrador, también en potestad de administrador, el rey regente, quien se ocupa que el reino que le den, ¿verdad?, en el caso de Adán, funcionara en balance y justicia. Entonces, volvemos a repetir: el cuidador como siervo, el labrador como profeta y el administrador como rey. Todas esas cualidades y responsabilidades de oficina para decir que el hombre es la imagen que representa al Mesías. ¿Cuál era la función de Adán entonces en ese momento? Representar la imagen de Dios en la tierra. Bendito sea su nombre. Representar a Yeshua. En el ámbito del Edén, que es el prototipo del templo, ¿verdad? Y del plan que Dios tiene de llenar a toda la tierra de su gloria. Donde toda la tierra, amén, sea esté el espacio sagrado comprendido en toda la tierra. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es la imagen viva del Dios invisible? Entonces, cuando Dios terminó los 6 días de la creación, descansó el 7º día. Sin embargo, debido al pecado del hombre, Dios tuvo que comenzar otra obra, que es la obra de la redención. Es la obra que un día se completará totalmente y finalmente cuando Yeshua, HaMashiach, sea todo en todos. Amén. Vuelve a ver acá un momento, hermano. Mire, yo voy a entrar a explicar ciertas cosas y espero de que usted se motive a tenerme paciencia. No es lo que normalmente escuchamos y no estoy tratando de ser ni erudito, ni sabiondo, ni nada. Yo estoy aprendiendo. Yo estoy estudiando y le doy gracias al Eterno de que tenemos buenos maestros. De paso, saludo a todos los maestros en Teshuvah, al maestro Rico Cortés, que hemos aprendido mucho a través de estos ministerios de Sabiduría en la Torah y Teshuvah TV. También el pastor Walter Agosto en Catedral de la Fe. Y todos estamos aprendiendo juntos.
todos estamos aprendiendo juntos, pero es importante de que rompamos con las estructuras tradicionales, de que solamente nos dan, y no quiero ser grosero, ni mucho menos sobreenfático, cuando digo de que a veces se nos repiten ciertas cosas y a veces esa manera de motivarnos. Y está bien, la motivación es buena, pero dentro del conocimiento y de la afirmación de nuestra fe necesitamos nutrirnos de más información para que nuestra fe sea no solamente fortalecida y sea fértil, pero que sea validada. Entonces, quedemos claros, hermanos. Vamos a la diapositiva. Quedemos claros. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. La gente que guarda el Shabbat son gente que están tomando el control, la autoridad y el señorío que el Eterno ha puesto en nuestras manos, que ha puesto esa responsabilidad en nosotros. La escuela se hizo, hermanos, para erradicar la ignorancia. El que sabe más es quien administra y descansa más. ¿Estamos entendiendo? El que recibe la instrucción se nutre. Por lo tanto, puede aprender más porque tiene la humildad de seguir aprendiendo. Y no solamente eso, al efectuar, al afirmar, al poner por obra lo que el rey le ha dicho, va a ver los productos que le trae el ser obediente. Por lo tanto, sabe más que aquel que no desea ponerlos en función. Ejemplo, Abel y Caín. Caín traía el producto a fuerza, de mala gana, y traía lo peor. Abel traía el producto de un buen corazón, queriendo agradar a su rey, y por lo tanto su alegría y su vida estaba llena de más beneficios. Y como él tenía un lugar específico, traía de las primicias, no de lo que le sobraba, no de lo feo, entonces era bendecido. Y eso le caía, por decirlo de esta manera, de patadas a su hermano, y por eso terminó celándolo y cometiendo la venganza personal, que eso es algo que estamos estudiando actualmente en la yeshiva, y es bien interesante. Saludos a todos los hermanos en la yeshiva de Catedral, y tomamos bien en serio esto, porque a veces estos conceptos de vendetta, de venganza, donde realmente no existe ningún ataque, cuando realmente lo único que la otra persona está ejerciendo el mismo derecho que Dios nos ha otorgado a todos, pero que simplemente una persona decide seguirlo con un corazón convencido, humilde, de obediencia, mientras que la otra persona no lo ha querido hacer, y entonces el otro tiene mejor productividad, y entonces esto genera celos en corazones inmaduros. Entonces volvemos y repito, la escuela se hizo para erradicar la ignorancia. La instrucción, la Torah es nuestra escuela. El que sabe más es quien administra, hermano. Dios le va a dar más a la persona que se aplica. Dios no le va a dar más. Lo vemos en la parábola de los talentos. Entonces, esa persona, porque puede administrar ahora, descansa más. El enfermo busca el hospital cuando sabe que su necesidad va más allá de de una pastilla. Es decir, el hospital se hizo para el enfermo, no para los que están bien. Los únicos que están saludables en los hospitales son los doctores y las enfermeras que atienden a los enfermos. Entonces, aquella persona que finalmente es tratada a su enfermedad es el que recibe tranquilidad en su vida. Estoy llevándolos por los conceptos de sabiduría que son básicos. Yo sé que usted sabe esto, pero cuando los ponemos en perspectiva, en referencia a obedecer las leyes del Shabbat, obedecer las leyes que Dios nos pone en toda la Biblia, sus 613 mandamientos, los que se pueden aplicar hoy en día justamente con los que no se pueden aplicar, porque tenemos que aprenderlos, tenemos que instruirnos, tenemos que saber la razón por la cual Dios los estableció,
Porque Dios no está loco, ni tampoco sabiendo. Si sabemos que Dios es sabio y sabemos que Dios es puro, que Dios es profundo en conocimiento, entonces ¿cómo vamos a decir de que se equivocó? ¿Cómo vamos a decir de que Él no supo lo que dijo? ¿O cómo vamos a decir que Él no sabía que el pueblo iba a fallar? Y por tanto, por eso es que quitó la ley. No, no ha quitado la ley. Simplemente hay mandamientos que ahorita se pueden cumplir, pero hay otros que no se pueden cumplir. Pero eso no significa que no debemos o que no vamos a aplicar los principios que nos mantienen dentro de una estructura que sea respetable, que mantenga orden en nuestro ambiente. Entonces ahora la tierra misma nos dice que necesita descansar y reponer sus nutrientes. La razón que tenemos que permitir que la tierra descanse, ya la explicamos, pero lo volvemos a repetir, para producir más. La hacemos descansar para que produzca más. Toda faena física del ser humano requiere de un descanso. El objetivo, fortalecerse para recontinuar. Como lo dije anteriormente, trabajamos todo el año y después tomamos las vacaciones. Algunas personas tienen el privilegio que pueden descansar más porque, ¿verdad?, tienen ciertas posiciones que les permiten y toman vacaciones cada 3 meses. Gloria al Eterno. Bendito sea el Eterno. Pero es acerca de eso que entendamos estos conceptos, que la tierra, que ayudar a que las personas puedan recuperarse, es el corazón de Dios. Porque no quiere de que hayan todo el tiempo gente que estén en desventaja, sino de que sea un reino donde todos se apoyen, se empujen, se ayuden para levantarse. Aleluya, aleluya. Creo que me van a regalar un tececito caliente. Aleluya. Entonces continuamos con la diapositiva. Entonces, gracias, porque me hacía falta. Cuando uno platica mucho, bendito el Eterno. Entonces, gracias pastora, gracias a mi esposa. Aleluya, que nos consienten. Entonces Dios reposó después de sus 6 días de creación, cuando se hizo su obra de creación como un cuadro profético para todos. Dios creó esa pausa, dejándonos saber que hay una profecía dentro de eso, en este patrón. No porque estuviese cansado, Dios no se cansa, hermano, pero reposó, que significa hacer pausa. Diríamos hoy en día en vernáculo juvenil, tomó un break, tomó una pausa. Es decir, pausó para darnos su atención, Y tiempo, calidad en su presencia, pero al mismo tiempo el Padre espera que nosotros también le tomemos la importancia que Él amerita. Y le damos la atención, el respeto. ¿Me entiende? Que nos sometamos y le reconozcamos en su día. Pues es en su presencia que el ser humano verdaderamente descansa. Ahora, Hashem escogió a Israel para ser su nación escogida y les dio un día de reposo de su trabajo terrenal, como una imagen de un futuro día de descanso. Y ese futuro día de descanso es a lo que se refiere el día del Señor. Es el día que su hijo Yeshua HaMashiach regresa a este mundo para establecer su reino milenial. El sábado de Israel, o el reposo de su reino, es un recordatorio semanal, cada fin de semana, cada sábado, cada Shabbat. Es un recordatorio profético, ¿verdad?, de que un día vendría un Salvador Redentor para poner fin a su trabajo y llevarlos a un día de descanso eterno. Entonces, fíjense bien, Yeshua ya vino una vez.
Y la misma escritura establece y confirma que cuando él entra y inaugura su ministerio, como se dice o se enseña tradicionalmente, él dice de que el espíritu del Señor de Adonai está sobre mí, ¿verdad? Y empieza a hablar de que va a sanar a los enfermos, que va a devolver la vista a los ciegos, que va, ¿verdad?, a traerle descanso a los oprimidos, y para declarar el año de jubileo, ¿verdad? En otro evangelio dice el año del Señor, y eso es lo que se está refiriendo, que es un año de jubileo, es un año sabático, que es exactamente en el año que va a regresar Yeshua nuevamente. Es otro jubileo. ¿Por qué? Porque ahí está el perdón de los pecados, el perdón de las deudas, el perdón, el regreso de todas las propiedades a sus dueños, se perdonan a los, se le da redención a los cautivos, a los esclavos, etc. Entonces, todo esto encaja con lo que se está describiendo en la misma escritura. La primera venida de Mashiach cumplió parcialmente esta misión, pero sí vino en un año él fue crucificado en un año de jubileo. Dios dividió el evento en dos partes para inyectarnos de fe, para que supiéramos que el trabajo de él está en proceso. Se cumplieron las 3 primeras fiestas proféticas, las primeras fiestas Moadim, las santas convocatorias, las Mikras Kodesh, ya se cumplieron esa primera parte. Ahora nos falta la segunda parte. Por eso es que tenemos que alimentar nuestra fe y seguir hacia adelante, porque todavía no ha terminado. Diga conmigo, todavía hay más, como decía en aquel famoso programa de variedades. Aún hay más, aún hay más. El Señor está pronto y está a la puerta. Vamos a continuar nuestro camino hacia Él. Vamos a continuar preparándonos. Hay que fijar los ojos en la redención final, su regreso, y su regreso es pronto. Continuemos entonces. La siguiente diapositiva dice lo siguiente: el reposo del Shabbat de Israel, el pueblo del Mesías de Dios, apuntaba y sigue apuntando hacia ese primer día profético de reposo divino. Pero es la sombra o tipología del reposo o el Shabbat futuro, cuando todo trabajo terrenal cesará y entremos a su día de reposo eterno. Cuando llegue Yeshua y establezca su reino milenial, ese es un milenio de reposo. Y todos nos podemos imaginar cómo va a ser ese milenio. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a trabajar? Porque las personas piensan que cuando dice reposo es que no vamos a hacer nada. No se trata de eso. El reposo tiene que ver con la confianza que nosotros tenemos en el Eterno, de que todo va a estar bien, que todo va a estar en paz, que no va a hacer falta nada. La misma Apocalipsis habla de que Él va a ser el templo, que Él va a ser la luz. Entonces, cuando Adonai estableció el descanso, diciéndonos que recordáramos y santificáramos el día de reposo después de 6 días de labores, Hashem no tenía la intención de frustrarnos y volvernos rebeldes contra su sabiduría. Eso no es el plan de Dios, de ponernos leyes de que sean difíciles de cumplir. O porque me las enseñaron de otra manera, que el día de alabar al Señor es en otro día. Y entonces ahora me encuentro de que la verdad escrita en la Biblia nunca ha cambiado. Y entonces eso me hace sentir incómodo, me hace sentir fuera de lugar, me hace sentir de que debo de tratar de justificar de la manera que sea de que yo estoy haciendo las cosas bien porque esa es mi tradición. Yo entiendo que todo eso hace sentido y lógica en defender la perspectiva cultural de ciertos segmentos religiosos. Yo entiendo eso, pero lo que está escrito, no lo podemos cambiar. Entonces, mi deseo no es
enfadar a nadie ni que nadie se rebele en contra de esta enseñanza, sino que mi deseo sincero, porque yo no gano nada con eso. Yo no gano nada en injuriar a nadie, atacar a nadie, porque lo voy a decir, yo vengo desde ahí. Yo vengo de una trayectoria en conocimiento, porque siempre he procurado conocer más, saber más. Y creo de que hemos adquirido eso. Entonces la gente podría decir, pero tu experiencia no es la misma mía. Perfecto, yo no estoy tratando de decir que usted debe de experimentar lo mismo que yo. Lo que estoy diciendo es que debemos de interpretar la escritura exactamente como está escrita. Hay ciertas cosas que están a manera que se pueden tratar de interpretar, pero hay otras cosas que están bien escritas, bien establecidas, bien claras, que no necesitan explicación. Entonces, pueden ser apodística, esto es así se hace, punto. O casuística, esto tiene una condición, si hace esto es lo que va a resultar. Pero hay muchos mandamientos, en el caso del Shabbat, que es apodíctica. No se puede cambiar, es exhortativa. Ahora, el diseño fue para refrigerio espiritual en presencia del Rey, para que nos refrigeráramos en su presencia, en presencia del soberano del universo. Es una pancarta gigante, es un letrero gigante que nos da a ver el futuro descanso, que ese futuro descanso es el milenio. Nadie, y digo absolutamente nadie, vuélveme a ver, hermano, en este momento, nadie, absolutamente nadie, lo digo categóricamente, observa que la ley fue dada como el currículo de entrenamiento básico y riguroso para el reino. Claramente a veces dice la palabra de que el que no cumpla esto va a ser echado fuera del campamento. El que cometa esta falla va a sufrir la muerte. El que cometa esto va a ser separado, etc. ¿Qué quiere decir eso? Mira, hermano, si ustedes lo pueden ver de esta manera, cuando usted entra al ejército, si usted no cumple los requisitos del entrenamiento básico, entonces usted es echado para afuera, le dan de baja. Y no puede ser parte del ejército. Ya sea que fue rebelde, ya sea que no se sometió a la ley, ya sea que no dio el ancho físicamente, psicológicamente a veces sucede, o a veces en el entendimiento, porque para las funciones que lo pusieron a trabajar, usted necesitaba cierto conocimiento de educación y usted no lo tenía. Entonces, no califica. Entonces, es descalificado. Pues de la misma manera sucede con esto. La ley nos ayuda a calificarnos. No es con el propósito de descalificarnos, sino de clasificarnos y calificarnos para el reino. La obediencia no es rigurosa. No es un trabajo físico. La obediencia es más que todo un trabajo espiritual, un trabajo de determinación. Entonces, vuelvo y repito, nadie observa la ley como a manera de un currículo de entrenamiento básico y riguroso para el reino. O mejor dicho, el rey Yahweh y su general de generales de los ejércitos celestiales ha establecido, y con esto me estoy refiriendo a Yeshua, ¿verdad? Ha establecido para que nos entrenemos en obediencia y pasemos a ser parte de sus fuerzas especiales. O sea, cuando decimos el Señor de los ejércitos, y mucha gente dice, yo soy del ejército del Señor. Tradicionalmente escuchamos mucho que se dice eso. Yo soy un soldado en el ejército del Señor, pero si no queremos pasar el entrenamiento, ¿cómo va a ser posible? Todos quieren ser parte del ejército del Señor, pero sin pagar esfuerzos o pasar entrenamiento. El entrenamiento es obligarnos a obedecer, a hacer su voluntad y no la voluntad nuestra. La gente habla de la ley y no quiero ser
fuerte, pero necesito decirlo. La gente habla de la ley sin ni siquiera conocer las connotaciones o definiciones básicas de los términos incumbentes, del término incumbente de la ley o incumbente a la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? ¿A qué le llamamos ley nosotros? Y usted dirá, pastor, yo tengo un concepto bien claro de lo que es una ley. Perfecto, vamos a ir un poquito más adelante, vamos a disciplinarlo. ¿Okay? Perdón, vamos a estudiarlo, vamos a abrir un poquito esa operación. ¿Okay? Todos opinan como si tuviéramos conocimientos profundos de un tema que el 97% del tiempo les ha sido martillado vía la doctrina sistemática. Todo el mundo dice, yo tengo entendido lo que es la ley de Dios, porque eso lo aprendí en la iglesia, entonces, pero lo has aprendido de una óptica doctrinal sistemática que te dice esto de esta manera. Entonces la gente toma ese concepto sin investigarlo a fondo por su propia persona. ¿Okay? Que muchas de esas doctrinas sistemáticas son antisemitas, significa que son anti-Israel, que son anti el pueblo de Dios, que son anti el templo, que son anti la tierra, que son anti la Torá. Entonces, si tú estás en contra de todas estas cosas que acabo de mencionar, ¿cómo podemos decir que somos seguidores del Dios de Israel? Hermanos, tenemos que tomar este asunto con las manos hoy, porque no lo podemos dejar ir más. Tenemos que venir a un entendimiento correcto de lo que estamos hablando, porque a veces nos estamos contradiciendo con lo que decimos. A veces estamos maldiciendo al pueblo de Dios. Y si usted no ha visitado Génesis capítulo 15, verso 3, yo lo insto que por favor lo busque, que yo sé que usted lo sabe. Aquel que te maldiga, voy a maldecir. Aquel que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Entonces, como cuando la gente dice que el pueblo judío esto, el pueblo judío lo otro, y las acusaciones y los ataques no caen en consecuencia de que lo que están diciendo se está convirtiendo en maldición para contra ellos. Y esto no se trata de creencias. Esto no es que usted y yo somos demasiado susceptibles a tradiciones y se nos ha metido, nos hemos sugestionado. No, hermanos, esta es palabra del Eterno. Es una palabra que le dio a Abraham. Es un pacto. Y ese pacto se está cumpliendo y está vigente hoy. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos, porque yo quiero que usted sea bendecido. Y sueno bien paternalista, perdóneme. No estoy regañando a nadie. Estoy simplemente siendo sincero, franco, abierto. Que a veces nadie agarra una pistola y se pega una bala en la pierna, en la rodilla o en un miembro de su cuerpo. Pues nadie está tratando de que las maldiciones le sobrevengan. Al contrario, queremos que eso se disipe, queremos que el pueblo del Eterno sea bendecido. Amén. Entonces, ese es mi compromiso para con Dios. Si lo voy a servir al pueblo de Dios, a veces hay que hablar verdades y las verdades a veces no se sientan muy bien al principio. Pero es importante entender de que el producto de ello es bendición. Entonces ahora, por ejemplo, ¿qué es la ley? El diccionario Oxford dice lo siguiente: regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. Es necesaria una ley que limite los productos tóxicos que en este tiempo, ¿verdad?, de empresa. Esto es un ejemplo, ¿verdad? En el régimen constitucional, disposición votada por la Cámara Legislativa y sancionada por el jefe de Estado.
Por ejemplo, lo que está al principio aquí, entre comillas, es un ejemplo. Es necesario una ley que limite los productos tóxicos en este tipo de empresas. Eso es un ejemplo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos hablando de reglas o normas establecidas por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. Puede ser diferentes aspectos, variados aspectos de las relaciones sociales. Entonces, para eso es la ley. Eso es lo que el Oxford Dictionary dice. ¿Okay? Ahora, en otra, dice Wikipedia, dice lo siguiente: la ley viene del término o la locución latina lex o legis. Es una norma jurídica dictada por el legislador, ¿verdad? Es decir, un precepto establecido por la autoridad competente y autorizada en cada país. ¿Verdad? Hay un grupo de personas que legislan las leyes en que se manda o prohíbe. Puede mandar o prohibir algo en consonancia con la justicia, que tiene que estar dentro de la justicia. Las leyes son para establecer justicia, no para establecer injusticia. Ninguna civilización tiene un código de leyes para establecer injusticia. Las injusticias son cometidas por líderes, por gobiernos corruptos que quieren su propio beneficio y martillan al pueblo. Entonces ahora, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Ahora, esto lo dice un señor de la jurisprudencia, ¿verdad?, en un país latinoamericano, panameño, de Panamá, César Quintero, dijo: la ley es una norma dictada por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite y a la cual todos deben obediencia. Todos deben obediencia. Esto es en lo secular. Estos son los conceptos jurídicos, estos son los conceptos de ley que se tienen en el mundo. Ahora, siguiente diapositiva. ¿Qué es la ley? Continuamos contestando qué es la ley. Miren lo que dice otra opinión. La ley es una regla, una norma, un principio, un precepto, la norma jurídica dictada por una autoridad competente. Nuevamente, fíjense bien, son personas competentes, y en la Torá nos describe muchas veces cómo Dios le dice a Moisés: elige a los ancianos que sean aptos, competentes, y que sean personas que tengan cierto nivel económico para que no sean sobornados por otra gente en el pueblo. Entonces ahora, sean competentes. Generalmente dice que un legislador donde se ordena o prohíbe algo de acuerdo con la justicia y para el bien de los ciudadanos. Es para el bien de los ciudadanos. Según el jurista venezolano Andrés Bello, una figura en la historia, la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita con la Constitución, manda, prohíbe y permite. Manda, prohíbe y permite el incumplimiento de la ley. Esta es en otra oración, manda, es decir, voy a repetir eso para no confundirlo. Esta es una frase dada por el venezolano Andrés Bello. La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, puede mandar, puede prohibir o dar autorización o permite. Ahora, el incumplimiento de la ley, no obstante, trae consigo sanciones. De ahí que su existencia como norma obedezca a la necesidad de regir y corregir la conducta social de los seres humanos. Para eso es la ley, para corregir la conducta social, para que sean buenos ciudadanos, para que no abusen a sus conciudadanos. La palabra ley abarca una legislación o el conjunto de las leyes. Puede ser una ley o un conjunto de leyes. El término se utiliza para ambas, la ley. A veces utilizamos el término la ley para referirnos a la policía. Ahora,
básicamente la ley hace referencia al culto, obediencia a Dios y a todo lo concerniente a la ley. Perdón, dije básicamente, es bíblicamente. Bíblicamente la ley hace referencia al culto u obediencia a Dios y a todo lo concerniente a la ley divina. Es la constitución divina que presenta preceptos, leyes, estatutos, ordenanzas, provocando justicia, equidad y paz en el reino. Es prácticamente todo lo mismo que estamos leyendo en estos conceptos, ¿verdad? Seculares, a los cuales nosotros nos regimos. En cualquier país del mundo hay leyes. Y todo el pueblo creyente se tiene que dejar llevar por esas leyes. Aleluya. Santo es el Eterno. Y aquí tenemos dos fotografías que quiero no pasarlas desapercibidas porque hay algo escrito ahí. Fíjense bien que tenemos la fotografía de la ley, ¿verdad? La justicia que está ciega. Entonces, el concepto grecorromano de la ley debe ser ciega. Eso es parcialmente verdadero y parcialmente incorrecto. ¿Por qué? La ley debe de ser ciega para no preferir a unos y discriminar a otros. Es decir, la ley no puede darse a hacer diferencias. Por eso dice que debe de ser ciega. Pero debe ser imparcial, es decir, debe de ser imparcial. Tiene que ver, pero tiene que ver para saber que está siendo balanceada y justa. Porque, hermano, la justicia no es una estatua. La justicia no es una diosa. La justicia es el producto del corazón humano cuando está centrado en la voluntad de Dios. Cuando está centrado en la justicia de Dios. La justicia es el producto de un corazón humano que busca el balance, la equidad, la bondad, la justicia, el amor de Dios. Entonces no puede ser ciega. No es una estatua, no es una diosa. Tiene que ver para ver la diferencia. Entonces, en contraste miramos el pensamiento judío. En la Biblia, hacer excepción de personas, usar balanzas injustas o deshonestas y medidas mentirosas es resultado de tener un ojo mal intencionado, desbalanceado, perdón, un corazón que no está a tono con la voluntad divina. Para hacer justicia hay que examinar con ojo físico y ojo espiritual. Es con el ojo físico cuando usted puede ver si una persona está cometiendo una injusticia con otro, cuando una persona está atacando a otra persona. Es con el ojo físico que usted examina la evidencia entre una cosa, entre un lado y el otro, entre la presentación ¿cómo se dice? Del fiscal y el de la defensa. Es con un ojo físico que usted estudia esto, pero también el ojo espiritual le da el discernimiento para que usted pueda ver, estudiar caso por caso y aplicar la justicia de Dios. Es con el ojo físico y el ojo espiritual. Con el ojo físico usted lee la palabra del Eterno. Con el ojo espiritual usted interpreta adecuadamente el corazón de la Torá. Perdóname, creo que tengo, aleluya, un pequeño ataque ¿cómo que se dice? De alergia. Y la voz como que se me está afectando. Pero continuamos. Tengo 5 minutos, creo. Voy a tratar de ir rápido. La ley regula todo lo relacionado al estilo de vida que una persona determinada o tasa de población puede experimentar. Para mantener un estado cívico en un país es necesario la creación de una constitución que contempla leyes generalizadas de respeto y consideración en el país. La ley respeta el libre albedrío. ¿Ok?
respeta el libre albedrío, pero sin embargo el hombre recrea leyes a veces a su conveniencia, con la finalidad de poner límites a esa libertad que se convierte en libertinaje. Estudiamos la semana pasada de que cuando un sacerdote es ordenado como sacerdote, ya no tiene propia voluntad, ha sido consagrado al Eterno, no hay vuelta atrás, es sacerdote para siempre. Y se le va a pedir cuentas de lo que hizo o lo que dejó de hacer. Por lo tanto, es importante que entendamos que eso de libre albedrío a veces se ha utilizado para simplemente desmantelar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero el hombre no se le dio libre albedrío, el hombre se le estableció, se le dio una orden, se le dio un precepto, se le dio una ley y él la rompió. Sí ejercitó su libre albedrío, pero cuando está sirviendo al Eterno no hay libre albedrío que valga. Si Él te redimió, significa que Él pagó el precio por tu vida, por lo tanto ahora tú te entregas a Él por completo. Creo que Pablo fue el que lo puso de esta manera. Dejamos de ser esclavos del diablo, pero ahora somos esclavos de Cristo. Somos esclavos del Mesías, somos servidores del Mesías. Entonces ahora creo que eso grafica exactamente lo que este pensamiento está tratando de decir. Ahora, el hombre a veces recrea leyes a su conveniencia con la finalidad de poner límites a esa libertad que se convierte en libertinaje, y de esta manera que evite la anarquía y la destrucción del sistema que regula la nación. Entonces el hombre pone leyes que limitan ese libertinaje que a veces el hombre quiere adjudicarse. ¿Bien? Las leyes nacieron con el objetivo de limitar el libre albedrío de los seres humanos que viven insertos en nuestra sociedad y es el principal control que ostenta un Estado para vigilar que la conducta de sus habitantes no se desvíe ni termine perjudicando a su prójimo. El respeto es la ordenanza por excelencia en la humanidad. En eso se debería basar cada ley aprobada. Y como decía esta frase del mandador Benito Juárez, creo que es el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues de la misma manera, eso es lo que Dios está estableciendo en nuestra vida, que mantengamos la ley para que conozcamos nuestros límites. Y estudiamos que en las leyes cuneiformes, esta semana pasada en la yeshiva, estudiamos, ¿verdad?, sobre la antigua Mesopotamia y todas estas leyes que existen en estas tablillas de arcilla, ¿verdad? Y que una de las primeras leyes que se buscaron como abolir o extraer orden era ir en contra de estas vendetas, de estas venganzas. Cuando una persona se le robaba esto a alguien, entonces el otro venía y buscaba cómo defenderse y mataban a las personas. Y entonces después la familia venía y le hacía daño a los otros familiares y después estos otros familiares iban y sucesivamente era un círculo vicioso que no se podía romper. Y cada uno establecía cómo quería que le devolvieran o le hicieran retribución, a veces quitando la vida, a veces quitándole cosas. Entonces las leyes empezaron por ahí para limitar ese abuso a la venganza. Aleluya, bendito sea el Eterno. Entonces, ¿qué es entonces lo legal? Que está establecido por la ley o está conforme con ella, de la ley, la justicia o del derecho o relacionado con ellos. Estoy definiendo lo que es estar legal, que está dentro de los parámetros de la justicia, de la legalidad, que está cumpliendo lo que se requiere. Hechos 10 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El que le teme y hace justicia comienza obedeciendo las leyes de su país. Si no contradicen la voluntad de Dios y son para el orden, esa persona hace bien comenzar por ahí y después, ¿verdad?,
obedece la ley de Dios inmediatamente. ¿Qué es legalidad? Cuando se habla de legalidad se hace referencia a la presencia de un sistema de leyes que debe ser cumplido y que otorga la aprobación a determinadas acciones, actos y circunstancias, y como contrapartida desaprueba a otras tantas que afectan las normas establecidas y vigentes. La legalidad es, entonces, todo lo que se realiza dentro del marco de la ley escrita y que tenga como consecuencia supuesta el respeto por las pautas de vida y coexistencia